Me voy a ir a saludar a Juan Ramón Rayo y a Gonzalo Bernardos. Muy buenas noches. Os quiero preguntar, voy a empezar con Gonzalo Bernardos. Valoración de los presupuestos recientemente aprobados. Luego voy con Rayo. Gonzalo. A mí me parece que es una buena valoración. Yo les pondría un notable por la sencilla razón. Porque, en primer lugar, eran absolutamente imprescindibles. No podíamos trabajar en un año de gran contracción económica como es este 2020 y en el que esperamos recuperar la actividad en el 2021, con unos presupuestos típicos y tópicos como eran los de 2018. En segundo lugar, pone el énfasis en el incremento del gasto de la administración pública. El sector privado, por las restricciones a la movilidad y a la actividad empresarial, está prácticamente anulado o muy disminuido. Y es necesario que el sector público coja y lo reactive. Si le quiero poner un pero, el pero sería que para mí debería gastar bastante más de lo que lo ha hecho. 110.000 millones de endeudamiento público como presupone en el año 2021 me parece que son insuficientes para reactivar a la totalidad de sectores y especialmente a la hostelería, el comercio, el turismo y los establecimientos de ocio. Me parece que el gobierno está siendo poco sensible con ellos. Y finalmente, a mí me parece que las subidas de impuestos se las podía haber ahorrado. No es momento de la ideología, es momento del pragmatismo. Y el dinero tiene que estar circulando. Esto significa que el sector público tiene que poner el máximo dinero en la economía y, por otro lado, tiene que detraer el mínimo. Si no puede bajar los impuestos, cosa que te dice el manual en una situación de crisis y que el gobierno lo tiene muy difícil por la situación presupuestaria que posee, lo que tiene que hacer, como mínimo, es no subirlos. Rayo. Bueno, yo creo que los presupuestos tienen especialmente tres notas negativas. La primera nota negativa, como ha dicho Gonzalo ahora al final, es la subida de impuestos que vamos a experimentar. Se suben la inmensa mayoría de impuestos, IRPF, sociedades, el IVA. Se avanza hacia una recentralización fiscal en España, castigando a algunas comunidades autónomas por haber ejercido su autogobierno fiscal, su autonomía fiscal a la hora de fijar impuestos bajos. Por tanto, subidas de impuestos sobre las que tiene competencias el gobierno central y sobre los que no, se arroga esas competencias, recentralizando, ya digo, el Estado. En segundo lugar, son unos presupuestos donde aumenta muy notablemente la deuda. Es verdad que a Gonzalo le gustaría que aumentara muchísimo más. Pero bueno, uno podría llegar a entender que para este año y el que viene haya un aumento muy grande del déficit. Lo que es muy difícilmente entendible es que ese incremento grande del déficit y por tanto de la deuda pública no vaya acompañado en absoluto de un programa de estabilización presupuestaria a largo plazo que especifique cómo se piensa revertir esa situación de muy elevado, de peligrosamente elevado endeudamiento público. Y la tercera nota es algo más general, pero Gonzalo nos decía, hay que gastar mucho más, hay que aumentar muchísimo más el gasto. Yo no soy contrario a aquellos aumentos del gasto o que obviamente pasen un análisis coste-beneficio. La cuestión aquí es aumentar el gasto en qué, controlado por qué, supervisado por qué, por quién, porque no olvidemos que de los potencialmente 140.000 millones de euros que van a venir de Europa y en parte van a ser canalizados por estos presupuestos, ¿quién va a controlar de manera absolutamente arbitraria cómo se va a gastar ese dinero, cómo se va a dirigir y a qué se va a dirigir ese dinero? Pues lo va a controlar Pedro Sánchez y el resto de miembros de la comisión que ha nombrado Pedro Sánchez, que son sus ministros. Es decir, no va a haber técnicos externos que supervisen la calidad de las inversiones que esta camarilla política va a seleccionar y evidentemente ahí existe un riesgo enorme de clientelización de la economía española con cargo al dinero de Bruselas. Ahora voy a volver con vosotros y también voy a hablar de previsiones, porque las previsiones no son nada halagüeñas y además los salarios han bajado en el último cuatrimestre, han subido los ERES, han subido los ERTE, está subiendo el paro. Enseguida vamos a hablar de previsiones. Pues ahora enseguida voy contigo, Rayo. Tengo que volver con Verónica antes de irme con... Os tengo que pedir más brevedad porque somos 8 economistas, 10. Bueno, tengo tiempo porque me tengo que ir con unos datos más que tiene que añadir al respecto de las previsiones económicas Verónica Sanz antes de irme con quienes todavía no han hablado. Verónica, adelante.
Sí, vamos a hacer un repaso a cuáles son las previsiones que hace el Gobierno, también las que ha hecho la OCDE esta semana. De 2020, en lo económico, solo podemos decir que la única buena noticia es que se acaba pronto, porque lo que se espera en el cierre de este 2020 respecto a caída, hundimiento de Producto Interior Bruto, es más de un 11%. Es lo que estima tanto el Gobierno, la línea roja, como lo que estima la OCDE, la línea verde. ¿Y qué va a ocurrir en 2021? Por cierto, antes sacaba Eduardo Inda la lista de los países y la previsión de caída de la OCDE. Estos son los que más van a caer. Efectivamente, Argentina es la única de esta Organización de la Cooperación y Desarrollo que cae por encima de España en 2020, 12,9. España una caída de 11,6, la peor de Europa, por encima de Grecia, Francia, lo están viendo. Bueno, 2021. Esto es 2020. ¿Qué ocurre en 2021? ¿Es el año en el que nuestra economía va a volver a respirar? Bueno, el Gobierno es bastante optimista en sus previsiones y calcula un incremento de Producto Interior Bruto en 2021 de 9,8%. Por tanto, sí, Nadia Calviño confía en que 2021 sea un año de recuperar PIB. Nuestra previsión de crecimiento para el año próximo, en el entorno del 7%, puede aumentar entre 2 y 3 puntos porcentuales con la ejecución plena del plan de inversiones y reformas. Una capacidad, digamos, de crecimiento adicional que está alineada con la estimada por otros organismos internacionales. Organismos internacionales a los que apela la vicepresidenta, pues mala noticia, porque la OCDE, uno de esos organismos, ha estimado esta semana que la subida en 2021 de España no es el 9,8 que dice el Gobierno, sino el 5%, la mitad, un absoluto desfase en las previsiones y, en cualquier caso, la constatación por parte de la OCDE de que 2021 no es el año en el que se recupera la tremenda caída de 2020. ¿Qué es lo que nos está lastrando tanto? ¿Por qué empeoran nuestras previsiones? Lo han acertado por el peso del turismo en nuestra economía. Fíjense los datos de octubre, un mes en el que la segunda ola ha seguido azotando a España. Hemos tenido restricciones en la hostelería, por supuesto al turismo. 86,6% menos de turistas internacionales respecto a octubre del 19 y casi 90% menos de gasto en turistas. El turismo tiene un gran peso en España y nos sigue lastrando. Escuchen. A nosotros nos pesa mucho el turismo, es decir, el turismo y el sector servicios más afectado en la primera parte por la pandemia y el confinamiento, y ahora por las restricciones y cierres que ha habido de algunas actividades, aunque sea temporal, pues nos está afectando. Santiago Carbós, jefe de estudios de Funcas, y la OCDE habla de lo que nos está lastrando en relación a la hostelería y a las medidas de contención que se han tenido que tomar durante esta segunda ola, cómo han azotado especialmente a este sector. Hablamos de bares, de restaurantes, también del sector hotelero, que están agonizando. No se puede decir realmente de otra manera. Hoy vamos a hablar con algunos de esos empresarios que lo están pasando realmente mal. Y el paro, hemos conocido esta semana el dato muy malo de noviembre, con 25.000 desempleados más, subiendo hasta un total de 3,8 millones y 746.900 personas en ERTE. Aumentan las personas que están en ERTE. Por tanto, sabemos que la hostelería, es lo que apunta Funcas, lo va a seguir pasando muy mal. Los empresarios con los que hemos hablado desde Sexta Noche y con los que después vamos a departir también con Alberto Chicote, nos dicen que están al borde del abismo y reclaman un rescate. Esa es la pregunta que les planteo a los economistas que nos acompañan. ¿Un rescate al uso del de 2012 con los bancos sería posible ahora con la hostelería española? Pero a nuestros dos economistas os quiero hacer una pregunta que me gustaría me respondierais brevemente. ¿Se puede rescatar a la hostelería, que es lo que está solicitando este gremio, que en muchas regiones lleva hasta 40 días cerrada? ¿Sí o no? Voy a ir con Rayo. Puede rescatar, pero la cuestión es cómo la rescatamos. Y yo sería partidario de rescatarla prometiendo una bajada de impuestos en el impuesto sobre sociedades para la hostelería para, por ejemplo, los próximos 5 o 10 años. De esa manera, cuando la hostelería vuelva a estar en marcha, la hostelería volvería a obtener no solo beneficios, sino más beneficios de los que obtendría con un impuesto más alto. Y esa promesa, creíble, si fuera creíble desde hoy, ya operaría como una recapitalización automática de aquellas empresas que sean viables a largo plazo, no de aquellas empresas de la hostelería que no sean viables a largo plazo, que es el gran riesgo de rescatar sin ningún tipo de orden ni concierto. Te voy a pedir que seas igual de breve, Gonzalo.
No se puede, se debe, es imprescindible, porque si la hostelería está mal es porque hay restricciones a su libre actividad económica. El dinero lo hay, porque hay la ventanilla abierta del Banco Central Europeo, y al gobierno yo lo que le pido es que sea atrevido, que sea proactivo y no reactivo. Estamos ante situaciones absolutamente inéditas por parte de restauradores que están incluso poniendo en peligro sus vidas. Es necesario, imprescindible, darle ayudas directas. Y esto es tan sencillo como qué ingresos tuvo usted el año pasado y yo le compenso como mínimo la mitad de esos ingresos para que vaya haciendo. Al que no ingresa, bajarle los impuestos no le sirve de nada. Yo ya sé que Rayo para todo se soluciona bajando impuestos, pero si estos señores no han ingresado nada o casi nada, ¿cómo van a pagar impuestos? Les doy las gracias a Gonzalo Bernardos y a Rayo. Los próximos 10 años, no para este año. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, esto precisamente de lo que estamos hablando, el rescate de los hosteleros